Administración de procesos. También se le llama, porque estoy diciendo en internet, se le llama administrador del procesador. O sea, del CPU, ¿no? O de los procesadores, porque tenemos más de un proceso, pero más de un procesador, tenemos más de una CPU, o están emulados con cores, ¿no? Con núcleos, ¿no? Ya lo hemos visto esta partecita, pero tengo unas personas que están ingresando. Bueno, también lo vamos a agregar, lo agregaremos. Vamos a agregar ahí en el proceso. Bueno, ¿qué es lo que hace este administrador de proceso? El administrador de proceso lo que hace es lo siguiente. El administrador de proceso se encarga de implementar el problema de repetición, el tiempo compartido, ¿no? Están la diapositiva así, ¿no? El tiempo compartido en los sistemas operativos multiprocesos, ¿no? En los sistemas operativos multiprocesos. Claro, hoy en día no es concebible un sistema operativo que no sea multiproceso. Si hablamos del monoproceso, no tiene sentido, no existe hoy en día un sistema operativo monoproceso. De repente habrá como experimento, cosas así, pero no en un aspecto comercial, ¿no? Había realmente sistemas operativos monoprocesos. Recordemos un poquito. Ustedes saben que lo que ejecuta el código de un proceso es la CPU, el RISC, ¿no? Está en la RAM, un proceso está en la RAM, y un proceso lo que tiene son instrucciones. Y esas instrucciones son ejecutadas por la CPU. ¿Sí? Entonces, el administrador del proceso hace esto, ¿no? El administrador del proceso hace esto. Tenemos que la RAM, ¿no? Después vamos a ver muy bien que la palabra proceso, yo digo que es un término político en realidad. Porque la máquina ya misma no conoce el concepto de proceso. Vamos a ver más adelante que en realidad un proceso, el problema, la CPU no conoce el concepto de proceso. En ningún momento lo conoció. Y solamente es el sistema operativo que le llama proceso para diferenciarlo del programa. Entonces, vamos a hacer un uso clásico, como está en los libros, de una sola CPU con un solo núcleo. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata el administrador de proceso? Lo que hace el administrador de proceso es darle la CPU un ratito a un programa. Darle un ratito a un programa, ese ratito se llama quantum, un ratito a un programa. Y cuando se cumple, hace que la CPU ejecute otro ratito acá. Ejecutamos otro ratito acá. Ejecutamos un ratito acá, un ratito allá, un ratito acá, un ratito allá. Tenemos nosotros un pequeño cambio, ¿no? Un ratito aquí, un ratito allá, un ratito aquí, un ratito allá. Entonces, da la ilusión, ¿no? Da la ilusión de que el sistema operativo, de que estos dos procesos corren simultáneamente. Entonces, nosotros que estamos viendo detrás de una pantalla, nosotros vemos que ambos procesos corren simultáneamente. Entonces, nos da la sensación de que corren simultáneamente, pero en realidad no lo hacen así, ¿sí? En realidad, un ratito tiene la CPU 1, un ratito tiene la CPU 2. Se le da un tiempo asignado y ese tiempo se llama quantum, ¿no? Quantum igual, pongámosle aquí, ¿no? En el caso de Windows, pero en nuestros tiempos actuales, ahora un milisegundo sería digamos, para un ser humano un milisegundo más o menos sería una semana más o menos de nuestra vida, digamos, ¿no? Una semana de nuestra vida. Perdón.
¿Se entiende bien? El administrador del proceso entonces tiene que darle a los procesos, darle la CPU. ¿Por qué? Porque los procesos, si yo hago un algoritmo, si hago un gran algoritmo, sea mínimo, bonito, feo, elemental, lo que sea, necesita a la CPU para ejecutarlo. Yo siempre digo, ¿no? Cuando entramos a la carrera o la facultad, no importa qué carrera estudiemos, en introducción a la informática nos hacen hacer pruebas de escritorio, ¿se recuerdan? Cuando nosotros hacemos pruebas de escritorio, en realidad estamos haciendo de CPU. Nosotros estamos haciendo de CPU en ese momento. En ese momento nosotros estamos haciendo de CPU. Si no hiciéramos de CPU, no correría nuestro programa. Entonces, cada vez que hacen ustedes una prueba de escritorio, están haciendo de CPU. Entonces, yo puedo hacer un super programa, pero si la CPU no lo ejecuta, no corre el programa, por así decirlo. Entonces, el que corre nuestro código es la CPU. Recuerden que los procesos son una serie de instrucciones, ¿no? Un programa es una secuencia de instrucciones. Muy bien. Entonces, ¿qué hace la CPU? La CPU lo que hace es ejecutar un proceso, ejecutar un ratito, un proceso, un ratito, el otro, un ratito. ¿Sí? Eso es lo que hace la CPU. Yo quería ponerle un ejemplito, tengo un ejemplo clásico de cajero y todas esas cosas, porque quería mostrarle algo que podría haber pasado, digamos, en el curso de introducción a la informática. Vamos a suponer lo siguiente. Claro, normalmente un compañero que está aprendiendo a programar es un poquito inseguro, ¿no? Normalmente para ver si lo que ha programado funciona. Bueno, y supongamos que un ayudante lo cita a la ayudantía van 4 y el ayudante los quiere atender a todos. O sea, él le va a hacer la prueba de escritorio a cada uno de los programistas que están ahí para ver si funcionan o no funcionan. Entonces, imagínense, hay 5 alumnos que están en el aula del ayudante y el ayudante le va a hacer una prueba de escritorio a cada uno de los programistas que han hecho los chicos. Vamos a agarrar algo, pues. Bueno, los que me den, digamos, ¿no? Los que me den anotar acá. Sí. Esa es la situación. Vamos a terminar esta situación. Entonces, ustedes van a ir con el ayudante y muestran su programa. Aquí está su programita. Ya está codificado el programa escrito. Tenemos aquí lo del primer anillo, y ahí ya te volvés, digamos, porque otro está coronado tercer anillo. ¿Quieres un micrófono? ¿No? Entonces acá tenemos, estos son 3 programitas. Oye, Matías, apaga tu micrófono. Entonces ahí están todos, ¿no? Y bueno, este es el alumno 1, alumno 2, alumno 3. Perfecto, entonces el ayudante va y comienza a ejecutar su código. O sea, le hace una prueba de escritorio. Cuando termina con él, va y atiende al otro. Cuando termina con él, va y atiende al otro. Esta forma de proceder del ayudante es mono o multiproceso. Lo perdí nuevamente bien. Es monoproceso. Es monoproceso. ¿Por qué? Porque primero termina de atenderlo a uno y recién va a atenderlo al siguiente. Claro, mientras no termine este código, él no ejecuta el proceso. Es monoproceso. Entonces, que va y lo atiende todo el proceso, finaliza P1, se va a su casa, el joven de casa dice, bueno, vamos a ver qué más, fuera, de forma muy amable, va al proceso 2, lo corre también al 1-2, ejecuta su código, dice fuera. Lo ejecuta el C3 y dice, me termina todos los procesos. Pero él puede hacer, para que sea multiproceso, este ayudante puede hacer lo siguiente. Él define un cuadro. Él dice, el tiempo de atención es de 30 segundos, por decir, ¿no? 30 segundos puede ser más, un minuto. El 30 segundos está bonito. Entonces, ¿él qué va a hacer? Significa que 30 segundos lo va a atender al proceso 1
30 segundos a proceso 2 y 30 segundos a proceso 3. Claro, en los 30 segundos no va a poder acabar el código, seguro que sí. Entonces, pero lo va a dejar listo. Entonces lo atiende, va y ejecuta 30 segundos. 30 segundos lo ejecuta después. Se acabó el tiempo. ¿Qué si yo el programa en su celular? Hace un programista o si no, busca una aplicación que cada 30 segundos le haga un pitido, o le haga una alarma, ¿no? Entonces está aquí, lo ejecuta 30 segundos, suena la alarma, ¿qué hace él? No lo completó todavía. Que si yo hizo, digamos, 5 líneas, ahí hizo el coro, se le acabó el tiempo. Se le acabó el tiempo, entonces suena sobre su celular, dice, ¿cuánto tiempo? Entonces él viene y ejecuta el proceso otros 30 segundos. ¿Entendió, Moni? Hola. Sí, se va entendiendo. Entonces 30 segundos más. Él ejecuta aquí encontró se le acabó el tiempo. Suena su celular, entonces él va y ejecuta este de acá. Otros 30 segundos. Por igual, no sé qué. También se acabó el tiempo. No ha acabado ninguno de los 3 programas todavía. Los 3 están teóricos, ¿no? Muy teóricos, ¿no? Pero bueno, ahora con mucha propiedad. ¿Y qué hace? Vuelve donde se quedó, ¿no? ¿Verdad? Se quedó por acá, ¿no? Se quedó por aquí. Entonces va y ejecuta otros 30 segundos y lo finaliza, lo finaliza, pero con toda la suerte como la siguiente, en el segundo cuadro. Ejecutó P1. Entonces dice, compañero, eso fue todo, chao. A su casa. Lo saca del sistema, de fuera, ahora. Pero nada, fuera. Ya finalizar su código, así que fuera. Y continúa con este de acá, ¿no? Continúa, ahora sí, acá. Otro ratito no lo acabó, digamos, así más largo. No lo acabó. Viene otros 30 segundos acá. 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. Claro, a la larga, si el código, porque hay códigos que nunca finalizan, ¿no? Por ejemplo, un virus jamás va a decir, ya quiero irme, digamos, ¿no? Ellos corren forever, digamos. Por ellos van a quedarse hasta que la muerte los separe, digamos, hasta que el fin del mundo, ¿no? Hasta la apocalipsis. Muy bien. Perdón. Entonces, este sistema es multiproceso. ¿Por qué? Porque lo atiende un ratito a uno, un ratito al otro. Un ratito a uno, un ratito al otro. ¿Se está entendiendo, joven? Hola, hola. Sí. Sí, ingeniero. ¿Sí? Entonces, obviamente, a la larga el programa va a finalizar, ¿no? A la larga el programa va a finalizar. Muy bien. ¿Algo más que quería? Está todo bien. Muy bien. Otro ejemplo idiota que hace el profesor todos los semestres, ¿verdad? Lo hace el ejemplo idiota. Y lo pone en la diapositiva. En la diapositiva le puse de un banco, ¿se acuerdan? Había unas personas haciendo cola para ser atendidos y todos nos dimos cuenta que era monoproceso. ¿La tienen en la diapositiva? ¿La vieron esa? Bueno, hay unos clientes en un banco, normal, ¿no? Hagan de cuenta que entramos a una entidad financiera y hay un solo cajero. Pasa eso, pasa. Ninguno de los cajeros está teniendo más que uno de ellos. Dicho, no se molesta. Ya, pero ya hay uno solo, hay una sola CFI. Entonces todos los procesos, todas las personas hacen cola para ser atendidos. Claro, es lo clásico, ¿no? Entonces una persona entra a la vez al cajero, ¿no? El cajero va a decir, ¿qué hace usted? Quiero pagar mi factura, ya. A veces nos toca uno de esos viejitos que pagan la factura de todo el barrio, porque le pagan también al viejito. Entonces, se llama la vida así, digamos. Entonces ese viejito paga la factura de todo el barrio y tenemos que esperarlo nosotros. Si nosotros estamos detrás del viejito, tenemos que esperar que el viejito finalice todo lo que tiene que hacer, o sea, finalice su código, digamos, ¿no? Si hablamos del proceso, para decir nosotros ser atendidos por el cajero. Obviamente ese sistema es monoproceso. Está en la diapositiva, no sé si lo vieron. Ahí le puse Photoshop, no sé qué más le puse. Decía Vice City, me recomendaron que ponga Dota 2, no sé qué, como programa, ¿no? Como .exe, ¿no? Como programa. Bueno, ese sistema era monoproceso. Entonces se me ocurrió, me dijo, ¿cómo haremos nosotros un cajero multiproceso? Esto sería completamente
irrealizables, ¿no? Pero es solamente un ejemplo, algo idiota, pero es un ejemplo para mostrar el multiproceso. Entonces esto se ve así. Supongamos que tenemos acá, vamos a hacer un cajero multiproceso. Entonces, ponemos primero en el banco nosotros somos los que vamos a hacer todo esto. Entonces, ¿qué hacemos? Organizamos todo, somos organizadores, gerentes, ¿y quiénes somos el sistema operativo? Muy bien, tenemos hardware, ¿no? Ponemos una mesota, y esta mesota la vamos a llamar plan. Hay personas que le dan nombre a las cosas, ¿por qué nosotros no le vamos a dar nombre? Por ejemplo, me acuerdo de un camión famoso de una película que se llama Mi Socio, que también se llamaba Mi Socio, una espada de Rey Arturo que se llamaba Excalibur. ¿Por qué a esta mesa nosotros le vamos a llamar RAM? Bueno, acá hay personas, estas personas, las que están en la RAM, las que están apoyadas en la RAM. Estos serían los procesos. Entonces estas personas son los procesos y aquí está el cajero que es el que atiende, ¿no? El cajero es el que atiende a ellos, ese sería, en analogía sería la CPU. Entonces todo lo que está apoyado en la RAM, es atendido por la CPU. Todo lo que se procesa en la RAM. Todo lo que se procesa en la RAM. ¿Cuál es ese bichito, digamos? Ese bichito es la RAM. Si no está RAM, no es procesado. Muy bien. ¿Qué sé yo? Le ponemos un letrero acá, la gente tiene que saber, ¿sí? Decimos cuánto igual 30. Tenemos un letrerito. Dice cuánto igual. ¿Se ve eso? Veo un ratito que se ve en la pantalla. Sí, se ve, ¿no? Este hay un brillo por ahí que me molesta. Aquí dice cuánto igual 30 segundos. ¿Cuánto 30 segundos? Muy bien. ¿Y ahora? ¿Cómo funciona esto, Juan? Aquí un letrero. ¿Cómo funciona esto? La CPU atiende a este señor. Digamos que sea un viejito. Quiere ser usted, que el viejito tiene 5 facturas para pagar, o 10 facturas para pagar. Quiero pagar esa factura, el viejito saca una de las facturas de agua, se la da al cajero y se le acabó el tiempo. Digamos que pasaron los 30 segundos, entonces el cajero atiende al próximo, otros 30 segundos. Señor, ¿qué es seguir? Cada uno tiene su problema, ¿no? Cada uno tiene su propio problema, su propio cosa para resolver. Él acá quería pagar facturas, él acá quiere, qué sé yo, quiere depositar plata 50,000 y quiere depositar $100 a mi cuenta. Pero mi cuenta está en boliviano. Bueno, está para eso, para solucionarlo. A ver, saque los $100 mientras lo paga, se acabó su tiempo. Y el proceso, que ahorita vamos a verlo, queda como congelado. Y así, ¿no? Va teniendo 30 segundos cada día. Claro, esa sería una chipazón total para el pobre cajero. ¿Alguna preguntita? Hola, hola. Está todo claro. ¿Está todo claro? Se entiende. Una posible que creo que entiendan, esto de la vida real no sería. Lo que pasa es que lo que da un proceso es la CPU, es cuando se ejecuta código. Por ejemplo, cuando yo bromeando, ¿no? Cuando lo atendió a este señor y le dijo esta es la factura de agua, le da la factura de agua y se le acabó el tiempo. Entonces el proceso queda así como, queda congelado, ¿no? Ahí se queda hasta el próximo cuánto. Es decir, imagínense ustedes están acá y parecerá una película, pero es verdad, así que haría, digamos, si lo vemos nosotros como seres humanos. Él le da la factura y se acabó el tiempo, entonces él quedaría congelado así. Lo mismo este señor, ¿no? Estaba sacando los $100, sacó los $100, los miró aquí, se le acabó el tiempo, entonces él queda ahí congelado. Y así, todos quedan congelados. Cuando él vuelve, la CPU vuelve a darle el cuánto, por eso la palabrita cuántico, ¿vale? Viene de la cuántica. Cuando vuelve al viejito que estaba con la factura de agua, el viejito le da la factura. Una cosita, yo sé que lo han visto en alguna película por ahí, o en el Chavo, o en el Chapulín, no sé. Para el viejito,
Pasó el tiempo, él se dio cuenta que estaba congelado. Pues esa película cuántica. Hola, hola. ¿No se ha visto esa película donde unos tipos así que son poderosos detienen el tiempo, ¿han visto? Y las personas quedan ahí. Y después la hacen andar otra vez el tiempo. ¿Han visto eso? ¿Oye? ¿Esas películas así? Sí, ¿no? Sí, ingeniero. Ahora, para las personas, digamos que nosotros somos las personas, estamos caminando y esos seres superpoderosos nos detienen el tiempo. Nosotros quedamos ahí, ¿no, verdad? Cuando nos dan el tiempo otra vez, seguimos andando. ¿Sí? Seguimos andando. Entonces, para este proceso, para el proceso que quedó, cuando se le acabó el quantum, le vuelven a dar el quantum, para él no pasó nada. Para él es como si la CPU todo el tiempo le estuviese dando la CPU, o sea, le estuviese cogiendo su código. ¿Me captaron? Digamos, la persona que quedó congelada, para él, cuando le dan otra vez el tiempo, él lo congela y sigue andando, lo congela, pero para él el tiempo sigue de corrido. ¿Se entendió? Sí, se entiende. Ustedes quieren la palabrita quantum, ¿no? En Word o en un lugar, no le da todo, porque esta es una palabra de la física aceptada. ¿Sí? Y solo por comentarlo, ¿no? Hay lugares en el espacio, ¿no? En los cuales el tiempo es variable. El tiempo es variable, por eso hablan de cuanta, ¿no? De quantum. Todo tiene una física, una teoría muy compleja, necesita una persona que se especializa en física cuántica, ¿no? Pero de ahí nace el quantum. El quantum habla de un tiempo, ¿no? Un tiempo en realidad variable, pero acá unas cosas que son variables de la presencia o no también del elemento, de una red. Pero acá nosotros lo vemos simplemente como algo fijo, el quantum es fijo e inamovible, ¿no? En un sistema operativo. Es decir, si la CPU le asigna 30 segundos, si la CPU asigna 30 segundos a esta persona, sí o sí se tiene que dar los 30 segundos. Sí o sí tiene que darse los 30 segundos. Quiero mostrar un ejemplo de idiota para decir con esto mismo. Vamos a suponer que el cajero es una broma, ¿no? Pero es para que le entiendan que el quantum es único y divisible, ¿no? Vamos a suponer que me toqué la Biblia, que es una cajera, una compañera de informática que estaba trabajando de cajera, y este señor es un compañero muy enamorado de esta compañera, y va al banco, claro, porque quiere verla, quiere hablar con ella. Y en la dice, ¿qué querés? Le dice, quiero comprar cigarros. Quiero comprar chicle. Ella le dice, viejo, este es un banco. Andate a la calle allá afuera, donde están vendiendo motochita, ahí podés comprar chicle. Ahora, ¿cuánto duró la conversación? 10 segundos. Ahora se dice, oye, viejo, dedicate, esto no se vende cigarros. Pero ¿saben qué es bonito? La CPU no puede dejar de atenderlo a él y atenderlo. Un aspecto técnico, no puede. ¿Por qué? Porque el quantum es único y indivisible. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que quería el compañero. La CPU queda esperando a que se cumpla los 30 segundos. Mientras tanto, el compañero la está mirando, y eso que queda congelado, ¿no? Pero la que queda mirándola ahí enamorado a la cajera. Por lo menos ganó 30 segundos, digamos, de su atención de la CPU. O sea, la CPU sigue dentro de un ciclo, ¿no? Un ciclo que está aquí una banderita, lo vamos a ver después ya con informática, aquí una banderita que le pone azul para decir que comenzó. Pero digamos, al entrar en ese ciclo, digamos, puede decir que la CPU queda mirándolo al proceso. Es decir, 10 segundos duró el código, digamos, duró lo que tenía que hacer el job, la tarea que tenía que hacer este proceso. Yo voy a comprar cigarros y lo rechazaron. Ya no importa. Pero la CPU no puede decir andate hasta que se cumpla el quantum. ¿Se entendió, Moni? Eso lo vamos a ver también con los conceptos de tiempo, todo este concepto que estamos hablando acá lo vamos a ver en los conceptos de tiempo, que el quantum es único y indivisible. ¿Sí? Tomen como ejemplo de idiota para que se acuerden de un compañero enamorado de la CPU.
Entonces, el quantum es el enamorado de la CPU y que le hizo una pregunta ridícula, pero se ganó los 30 segundos de atención de la carrera, ¿no? El otro es único, es indivisible. Vamos a explicar un poquito el quantum es único, indivisible, es único. Es decir, los 30 segundos va para todo. ¿Esto qué significa? Es casi lo mismo, ¿no? Significa que para todos es 30 segundos, es decir, único. Vamos a volver otra vez a la normal. Veamos el ejemplo inverso acá. Por ejemplo, a él le da 30 segundos. A él le da 30 segundos. Y si quiere hablar con esta, digamos que esta otra persona es su hermano, de este compañero. Su hermano de esta CCD. No va a decir, vos sos mi hermano, yo te doy 40 segundos a vos. A vos te doy 40 segundos. No existe esta situación. El quantum es único. ¿Se entendió, Moreno? Sí, ingeniero. Entonces, Sí, esta es ingeniero. una máxima que está en la literatura, ¿no? El quantum es único, indivisible, bla, bla, bla. Pero aceptémoslo, entendámoslo de qué se trata. Entonces, para todos es 30 segundos, por más que sea mi hermano, mi hijo, lo que sea, para todos es 30 segundos. No hay. ¿Qué significa indivisible? Lo que le acabo de comentar. Por ejemplo, si es muy difícil, ¿no? Que justo a los 30 segundos se le acabe el yo, o sea, lo que tenía que hacer. Porque entienden ese concepto del yo que es muy utilizado en tareas también, ¿no? Algunos teóricos dicen administrador de tareas, el proceso más que de proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque cada proceso tiene un yo, o sea, tiene una tarea que hacer, un algoritmo que hacer. Hablemos en términos humanos. Este viejito, ¿cuál es su yo? Pagar la factura, las 2 facturas de agua, esta factura de tal señor, y 2 facturas de luz de tal señor y de tal señor. Entonces, ese es su yo. Eso es lo que tiene que hacer en el banco. Esa es su tarea, su trabajo que va a hacer en el banco. ¿Okay? Entonces, le decía, decir indivisible, por ejemplo, por decirle, ¿no? Digamos, el primer quantum, vamos a hacerlo más rápido a estos dos. En el primer quantum pagó una factura. La siguiente vez que dio el quantum al viejito, o sea, 150 segundos, pagó 2. La siguiente 3 pagó, la siguiente pagó la tercera factura. Son 4 facturas. En el siguiente quantum, que se lleva una factura con más detalles, con más problemitas, y él no lo logró, digamos, pagar. Es decir, estamos ya se acabó el tiempo, le faltó lo último que era darle la plata nomás. ¿Ok? En el último, o sea, van 4 cuartos, el primer cuarto pagó una. La última factura es la más problemática porque el código, que no sé qué cosa. Entonces, ya me iba a dar la plata, se acabó el cuento. Entonces lo dejamos para el próximo cuento, entonces el cajero continúa por acá. Bueno, en la siguiente vez que le da, ya, como esto quedó congelado ahí, le dio la plata. ¿Sí? Se la dio la plata, el cajero en 10 segundos de los 30 ya le pagó la factura. En 10 segundos de los 30, él lo metió repito al sistema y le pagó la factura. Entonces, él se despide, ¿no? Eso es todo, dice, gracias, quiero finalizar. Parece un poquito de portería, hay una broma alcohólica. Fuera. Finalizante, fuera del sistema, fuera del banco, fuera. Entonces, ¿pero cuánto tardó? 10 segundos. Pero antes de hacer esto del fuera, ¿qué pasa? Esos 20 segundos, jóvenes, porque es indivisible el tiempo. Entonces, esos 20 segundos, el cajero queda mirándolo al viejito. El viejito solamente decía, oye, quiero irme, pero no puede irse hasta que el quantum se cumpla. Van a ver lo que en realidad lo elimina, jóvenes, lo saca del sistema, es el planificador, que lo vamos a ver. Nosotros vamos a hacer código de eso. El planificador es el que lo saca al viejito. ¿Se entendió? Se entendió único e indivisible. Parece en términos idénticos, ¿no? Pero tiene una pequeña diferencia que es en el accionar, ¿no? Que tiene el administrador del proceso. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero, ¿se entendió? ¿Sí? Se entendió, ¿no? Entonces,
Es muy raro, jóvenes, que justo a los 30 segundos el proceso finalice su loop, o sea, finalice su código. ¿Sí? Es muy raro. Entonces, mayormente siempre hay una espera, ¿no? Al final, eso entra en un ciclo, en el caso de Windows se llama interrupción 20H, 20 hexadecimal, ¿no? Porque tiene ahí, ¿no? Es la famosa interrupción del software, ¿no? 20 hexadecimal. Hay un ciclo ahí que se queda esperando, ¿no? Esperando. Y cuando el proceso finaliza el código, él llama a la interrupción 20. Y él se queda esperando hasta que le llamen un fondo. Y aquí una banderita que dice finalizó igual a cruz. Ya no vamos a ver esto, lo vamos a hacer cuadrar todo esto que estamos viendo acá. Vamos a ver el código. Y entonces el planificador le dice finalizaste, la pregunta por la banderita que está en la interrupción 20. Entonces, en la interrupción hay una rutina, ¿no? Un proceduro, un void, ¿no? Un void. Entonces, ahí esa banderita dice finalicé. Entonces el planificador dice, bueno, y también vamos a ver que el sistema operativo recupera los recursos. Ya vamos a hablar sobre eso en su momento. Bueno, esto es lo que pasa. Una cosita más antes de verla avanzar. La CPU está teniendo esto, lo que está también en nuestra diapositiva. Atiende esto y obviamente cuando se cumplen los 30 segundos cambia al próximo. A este cambio de proceso se le llama cambio de contexto, ¿no? Entonces, en inglés se llama cambio de contexto. Voy a borrar un poquito de cambio de aquí la pizarra. Entonces, el cambiar de un proceso a otro se le llama cambio de contexto. Esto no se olvida, cambio de contexto. Entonces, ¿cuándo ocurre el cambio de contexto? Cuando deja que le cumple el cuarto uno y atiende al próximo. Eso se llama cambio de contexto. Yo le llamo, en mente le digo yo, cambio de proceso. Esta pregunta de contexto la vamos a aprender porque tenemos aquí. Tiene que ver con computabilidad, cambio de proceso. Desde que tenga computabilidad, el contexto serían los registros de la CPU que se utilizan para un procesador imaginado. Y eso se llama contexto o estado también, estado en el aspecto de computabilidad. Ok, entonces la CPU está ahí. Entonces, cuando hace esto, se genera un cambio de contexto, ¿no? Un cambio de proceso. Claro, dicen, si lo vemos como personas, está bien empleada la palabra contexto. Porque aquí, digamos, la CPU estaba hablando de facturas. Cuando cambia de proceso, o sea, cambia de contexto, ya entra otro charla, aquí está hablando de dólares, digamos, cambio de dólares. Aquí estaba pagando factura, aquí habla de dólares, ya. Cambia el contexto, ¿no? O sea, habla de otra cosa, ¿no? Y así, por eso puede hablar con esta otra y esta otra persona quiere hacer una consulta, ¿no? ¿Cuánto tienen en cuenta la charla? ¿Ah? Le cambió la charla al papel. Pues cada persona, cada proceso tiene su propio contexto. Aunque no quede más sencillo que el de una persona, así en la vida real. Ya lo vamos a ganar. ¿Alguna consultita que tengo? Entonces, el time sharing incluye, el tiempo compartido, incluye un quantum, ¿no? Incluye un quantum. Y ese quantum es un tiempo fijo, único e indivisible, no como en la física cuántica, que el quantum es variable. Aquí el quantum es único e indivisible, ¿sí? Único e indivisible. Es donde se utiliza un chip llamado cronómetro del sistema para hacer el quantum. Muy bien. Bueno, entonces time sharing tiene el quantum, que es un tiempo único e indivisible que se da a cada proceso. Y cuando se cambia de proceso, se llama cambio de contexto o switch context, o context switch, como se llama, switch context, es cambiar, ¿no? El contexto, cambiar de proceso. Esos son los términos relacionados hasta el momento. Okay. Entonces dejamos atrás el ejemplo IoT y hablamos ahora de la otra, ¿no? Veamos 4.1. Veamos las partes, ¿no? No funciona también partes de un administrador de procesos.
Bueno, un monitor de proceso está dividido en realidad en dos algoritmos. Este es el que de datos, obviamente. Este es un administrador de proceso. Tiene obviamente estructuras de datos y cosas más, pero básicamente como tareas, digamos, en este proceso se divide en dos. ¿No? Se divide en dos partes. ¿Cuáles son estas dos partes? Un scheduler acá. Más conocido por nosotros, esto sería decir agendador, ¿no? Realmente scheduler, horario, agenda. Un agendador, ¿no? Esto se llama un planificador. Lo bonito cuando manejamos aquí, lo bueno es que nosotros no hacemos planificador, sino que nos da el sistema operativo. Un scheduler y un despachador, así como es un despachador de encomiendas, últimamente. Este es un despachador. Entonces tiene dos partecitas, ¿no? Un scheduler y un despachador. Ellos ocupan memoria, obviamente, están en el área del monitor. ¿Sí? Muchos sistemas operativos lo muestran como proceso, en realidad. Un administrador, un planificador no es un proceso, un código, un planificador no es un proceso. Es el código que se encarga de administrar los procesos, pero esta es otra parte. Ahora, ¿qué hace el planificador? Miren, le voy a dar una forma teórica como Wikipedia nomás, o como libro teórico, o como diapositiva. ¿Qué hace el planificador? ¿Qué le pasa a un equipo? El planificador, simplemente el planificador decide qué proceso va a recibir el próximo cuándo. Entonces, esto lo que hace es decide qué proceso recibirá el próximo cuándo. Simplemente dice, ¿no? ¿Quién es el proceso que va a recibir el próximo cuándo? ¿No? Decide, se acabó el cuánto y él dice qué proceso recibe el próximo cuándo. Bueno, el despachador, o dispatcher, el despachador, más la palabrita de una palabrita de despachador. Es el que otorga la CPU, ¿no? Otorga la CPU al proceso, ¿no? Otorga la CPU. Ahí se llama dispatch, ¿no? Ahí se llama gigante. Después vamos a usar la palabrita correcta. Otorga la CPU al proceso. O sea, se asegura de realizar un efectivo cambio de contexto. O sea, lo que pasa es que la transición de un proceso a otro tiene que darse bien, digamos, tiene que hacerse correctamente. Ahorita en el ejemplo que voy a poner hoy es un ejemplo muy complejo, digamos, para programarlo. Por eso no se puede dar en la vida real, digamos. Vamos a ponerle un planificador y un despachador a nuestro ¿cómo se llama? A nuestro cajero multiproceso. Vamos a poner un planificador y un despachador. Pero esto obviamente sería irrealizable, ahorita si lo vemos, sería irrealizable. Con los seres humanos, digamos, no se podría dar. Por suerte, en un administrador de procesos es más simple, ¿no? Bueno, vamos a mostrar un momentito. Bueno, esto es así, ¿no? Aquí teníamos nuestra CPU. Aquí tenemos nuestra CPU.
Bueno, y aquí están los procesos. Bueno, hasta el momento hemos sido bastante democráticos, hemos estado haciendo quantum. Pero en realidad vamos a poner otra persona. Yo digo que usualmente en un banco el planificador es un policía que está para el banco. O a veces una persona también del banco, pero no es que está el policía. Está el planificador y a su ladito hay uno que es el despachador. Vamos a poner acá el despachador. Vamos a intentar identificar con este ejemplito raro, ¿no? Ejemplo idiota. Muy bien. El planificador decide quién recibe el próximo quantum. Entonces el planificador dice, atenderlo a él. Dice a la CPU, atenderlo a él. Entonces la CPU atiende a él. Cuando se cumple el quantum, la CPU lo mira al planificador y le dice, ¿a quién le doy la CPU? Es, digamos, el primo del policía, a él. Entonces la CPU comienza a atenderlo a él. Lo atiende, se acabó el quantum. Cuando se cumple el quantum, él llama al planificador y dice, ¿a quién le doy el quantum? Dale otro quantum a él. Entonces la CPU le da otro quantum a ese sonido. ¿Por qué? Porque el planificador lo decidió según su política de planificación, como que no olviden, ¿no? Él decide qué proceso recibe el próximo quantum. Es decir, cada vez que se cumple el quantum, el planificador dice quién va a recibir el quantum. Así la vida funciona. Bueno, ¿qué tiene que ver el despachador? El despachador debe anotar dónde se quedó la CPU. Debe decir, bueno, la CPU se quedó acá, se quedó allá, etc. Así mismo. Vamos a poner esta situación. Él le dice, ¿no? El planificador le dice, dale quantum a este señor. Y dice, ¿qué desea hacer usted, señor? Quiero cambiar $100. ¿Sí? Quiero cambiar $100. Entonces, él agarra y busca sus $100 en su billetera, se le acabó el tiempo. Y va a darle los $100 y se le acabó el tiempo. El despachador anota, ¿no? Anota y dice, para este señor, él anota, ¿no? Para este señor, iba a cambiar los $100, iba a dar los $100, pero no los dio. Entonces, él lo anota, ¿no? El despachador lo anota. ¿Por qué? Porque se puede hacer el vivo, ahorita les explico. La vida continúa, ¿no? Él sigue con el otro, el planificador dice atender otro, el despachador no tiene se quedó. Así, ¿no? Atiende a este otro, el planificador dice atender a este otro, el despachador no se quedó. Después viene acá y dice, otra vez le doy el quantum, ¿no? Porque dice, dale el quantum a él, le da el quantum a él. ¿Qué creen ustedes que le hace? Ahí. Este se quiere olvidar, le dice, oiga, ya le di los $100, le dice, ya le di los $100, deme los 690 y tantos pesos. Pero el despachador dice, vos no le diste los $100. No le diste los $100, ibas a dárselo y ahí se te acabó tu quantum. ¿Se entendió, Juan? El despachador anota dónde se quedó, digamos, con eso, ¿no? ¿Dónde se quedó eso? Entonces, pues hace un efectivo cambio de contexto. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la CPU que ven ahí, la CPU le da los 696 bolivianos, o los 97, no sé cómo está el cambio, le da los 697 pesos al tipo y él no le había dado los $100. Entonces el cambio de contexto no fue efectivo. ¿Ah? No fue hecho de manera óptima, o sea, no se dio, digamos, en realidad un cambio de contexto. Porque el cambio de contexto debe darse de que justo continuemos donde lo dejamos, digamos, ¿no? Justo donde lo dejamos debemos darle nosotros, debemos darle continuidad justo donde lo dejamos, como en las películas que paran el tiempo, así. Debemos dejarlo donde se le acabó el quantum, entonces la próxima vez que le damos el quantum a ese proceso, continuamos en el mismo lugar donde nos quedamos. Y eso lo hace el despachador. ¿Alguna consultita que tengan sobre esto?
Hola, hola. ¿Alguna consultita? Está claro. ¿Está claro? Muy bien. Pero aunque el planificador y el despachador, jóvenes, son dos tareas separadas, en la vida real, yo le estoy hablando en serio, en la vida real, ellos se implementan como uno solo, jóvenes. Y lo van a ver en un sistema operativo que dice scheduler. No dice scheduler y dispatcher, dice scheduler, o sea, el planificador. Entonces, aunque en un sistema operativo, o sea, en teoría se habla como un planificador y un despachador, en la vida real se implementan como uno solo. ¿Sí? Entonces, en la vida real, el administrador del proceso implementa el planificador y el despachador como uno solo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hace, ¿no? Crea, escribir en C, ¿no? En el grupo de informática que llaman el procesamiento por el planificador. Entonces, el planificador, o si quieren proceder el planificador, él tiene aquí implementa la planificación, o sea, la planificador en sí, planificación, más el despacho. ¿Sí? O sea, el planificador en sí y el despachador en una sola. ¿Sí? Entonces, el planificador, el planificador es implementado, aunque diga voy planificador, dentro de él está el planificador en sí y el despacho, y el despachador. Están ambas tareas, digamos, implementadas en un solo procedimiento. ¿Sí? No se olviden de eso. El planificador, el voy planificador, implementa planificación y despacho en uno solo. ¿Sí? En uno solo. Bueno, alguien me dice. ¿Alguna consulta que tenga por eso? Claro, nosotros vamos a implementar esto, ¿no? Vamos a escribir el código, aunque sea un solo código, pero muy cercano a la realidad, no un solo código a la capacidad de hacerlo funcionar. Eso sería sobre el concepto del objetivo del planificador. ¿Alguna consulta que tenga? Hola, hola. Ninguna. ¿Ninguna? Otro punto, vamos a ver el PCB. ¿Sí? Bueno, PCB quiere decir Process Control Block. Una de las aplicaciones que hacíamos nosotros era utilizar un solo hilo, ¿no? O sea, sin usar hilo, si tienen otra palabra para decirlo. Era hacer un jueguito, ¿no? Un jueguito donde varias cosas se mueven en la pantalla simultáneamente, ¿no? Entonces esto hacíamos y usábamos PCB, ¿no? Para aplicar los PCB. Hacíamos que sea una navecita que se mueve en la pantalla y ahí un cañón, digamos, ¿no? Que es el usuario y unas navecitas, hay unas naves extraterrestres que le disparan al cañón. Digamos que todas las cosas se mueven simultáneamente, pero en realidad usamos el concepto de multiproceso, ¿no? Era un programita que hacíamos, ¿no? Antes de que hagamos pilos, ¿no? Porque los pilos antes lo hacía el sistema operativo 2. Bueno, ahí está. Ese sería el Process Control Block. Muy bien. ¿Qué es el PCB? Muy bien. Cada proceso tiene solo un PCB. Bueno, no explicar qué PCB también. Tiene y solo un PCB. Ahora, digamos aquí, ¿no? Si un proceso, creo que está completito, si un proceso
no tiene PCB. Disculpen la redundancia aquí, lo que está acá. Si un proceso, realmente conmigo acá, no tiene PCB, no es un proceso. Pero no se tiene bien, no es un proceso. Y por lo tanto, no recibe la PCB. No recibe la CPU, y por lo tanto, no recibe la CPU. Si no recibe la CPU, ¿qué significa? O sea, no corre. ¿Ah? No corre. ¿Se entendió? Entonces, si un proceso no tiene PCB, no es un proceso. Y por lo tanto no recibe la CPU. Y si no recibe la CPU, no corre. Yo siempre le pongo este ejemplo. Cuando uno habla de informática, habla de virus, cosas así, mucha gente aún se hace la que sabe, digamos, ¿no? Se hace la conocida, tal vez por sacarle a otra persona que sabe, sacarle alguna información, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si una persona de esas charlatanas que hay nos dice, yo he logrado insertar un código en la RAM, un código, digamos? Vamos a suponer que ese código hace explotar la computadora. No existe tal código, pero ya. Entonces, tenemos un código que está insertamos en la RAM, claro, que todo lo que está en RAM es ejecutado por la CPU. Si un código no está en RAM, no es corrido por la CPU. Podría un detallecito más, joven. Este señor, digamos, ingresa a un código, o sea, quiere hacer un malware, o sea, quiere hacer un virus, ¿no? O lo que se llame, digamos, ¿no? Porque no, un virus tiene otra forma, ¿no? Pero voy a explicarle eso también. Es entre virus y gusano. Me han pedido algunas veces, no está sin mi temario, jóvenes, pero lo vamos a empezar a explicar después de los procesos, ¿no? Para que veamos que los procesos, los ejecutables tienen un formato y aprovechando la pandemia podemos entender que es un virus, digamos, ¿no? Que es un virus. Y voy a tocar sensibilidades religiosas también, con todo respeto, ¿no? Sensibilidades religiosas porque un virus no es un ser vivo, ¿no? Por eso que estoy. El detalle es que un proceso es un fragmento de código, obviamente, pero que está regentado por el sistema operativo. O sea, el sistema operativo conoce ese proceso y le da la CPU. ¿Quién le da la CPU? Su administrador de proceso, su planificador, tal como lo ven ustedes ahí en la pizarra que está un poquito brillosa. El boy planificador es el que le da el código, le da la CPU al proceso. ¿Y cómo le da? Porque él tiene un PCB, una especie de registro, una especie de registro de inscripción, digamos, como un papelito de inscripción, ¿no? ¿Verdad? Que cuando uno se registra, digamos, a un curso o lo que sea, uno llena un papelito, ¿no? ¿Verdad? Un papelito. Ese papelito de inscripción es el PCB, más o menos, grande rasgos. Entonces, si no tiene el PCB, si ese alumno no tiene inscripción, no se inscribió nunca, entonces no es alumno, pues. Imagínense, a la universidad puede haber, ha pasado esto. Hay chicos que, le hablo de una universidad privada, como la Católica, pasó una vez, bueno, varias veces pasó, ya supe de uno, que el papá le dio dinero al alumno para que vaya a inscribirse a la Católica. Y el chico iba a la Católica, iba a la Universidad Católica, de lejos, la Universidad, iba. Pero como no le mostraba las notas cuando acabó el semestre, los padres vinieron de Yacuiba, vinieron y, claro, obviamente cuando buscaron su nombre en el sistema, no se había inscrito a la universidad, pero él iba a la U. Él iba, charlaba, iba de oyente, bueno, como nadie controlaba ahí si era o no era oyente, si era alumno o no. Entonces él iba, solo se faltaban los exámenes, digamos, ¿no? Porque el profesor no le iba a dejar entrar. Y al final resulta que él iba a la Universidad Católica, pero nunca pasaba clase. Perdón, pero no estaba registrado, no tenía un PCB, no se había registrado. Entonces, cuando fueron los padres, le digo, este alumno no es alumno de la Católica.
Entonces, lo mismo ocurre acá, ustedes dirán que es lo mismo. Sí, es lo mismo. O sea, si un código, digamos un proceso, entre comillas, ingresa a la RAM, pero no tiene un PCB, él no es proceso. Y por tanto, no recibe la CPU. ¿Ok? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Alguna consultita? Esto lo vamos a ver, jóvenes, lo vamos a ver nosotros al vivo, digamos. No digamos en la máquina, ¿no? Pero lo vamos a hacer nosotros, vamos a dar cuenta que si no tiene PCB ese código, nunca va a recibir la CPU. Porque la CPU es digamos, es propiedad, digamos, del sistema operativo. El sistema operativo decide a quién darle la CPU. Entonces lo graficamos esto, miren, lo graficamos esto, que quedaría así. Aquí tenemos la RAM. En la RAM hay varios procesos. Aquí está el proceso 1, digamos, ¿no? Proceso 2. Y digamos, hay un tipo que logró meter a la RAM por acá. Logró meter un pequeño. Ya no le digo nada, alguien que lo aloje, ¿no? Bueno, entonces, pero el sistema operativo administra a la CPU. Entonces, la CPU, el sistema operativo, es decir, el planificador le va a decir a estos que están con PCB, porque él solamente ve a los PCB, le va dando la CPU. ¿Sí? Le damos aquí a uno con cuántos, ¿no? Un cuánto a este, un cuánto a este, un cuánto a este, un cuánto a este. Y el virus que está acá, alojado, está todo su código ahí. El logró meterse a la gente. Pero la CPU, el sistema operativo no lo conoce a él. Entonces no le puede dar la CPU. Para ver, porque en realidad el planificador maneja PCBs. Entonces, al no tener el PCB del virus, la CPU nunca le va a dar, el sistema operativo le va a hacer esto. Ahí ya quedó, porque le da, por ejemplo, la CPU, ¿no? Nunca le da la CPU. Entonces este código, este algoritmo, no sé. ¿Okay? Pues si hay un PCB, entonces el sistema operativo lo considera un proceso. ¿Alguna consultita que tengan sobre esto? Hola, hola. Jóvenes, ¿me escuchan bien? Disculpe, ingeniero. Ajá. El proceso tiene un PCB único, o sea, no se repite nunca. El PCB es único, sí, es único el PCB, es uno solo. Es uno solo. Son punteros, vamos a hablar sobre eso, como estamos en informática. Hay un concepto de clones que se llaman, pero en realidad el PCB es uno. La instancia de PCB es única, ¿me entiendes? Y se maneja punteros tal como usted maneja en Java, en C. Son punteros al PCB, ¿no? Lo que maneja el planificador en la vida real. Hola, hola. Si quieren verlo de forma teórica, el PCB es uno y solo uno. No hay dos PCB para un solo proceso. Y si no tiene PCB, no es proceso. Así de simple. ¿Alguna consultita? Hola, hola. Ingeniero, ¿quién asigna el PCB? El mismo sistema operativo. Al momento de cargar, lo vamos a ver ese gráfico, al momento de cargar, él le asigna el PCB y lo saca de la cabecera del ejecutable. El punto .exe tiene una cabecerita, ¿no? Una cabecera del ejecutable, y también le voy a hablar cómo se hacían los virus antiguos, digamos, ¿no? Los virus antiguos, cómo se colocaban los virus en exe, ¿no? Uno comienza practicando con los .com. Esto lo hago por motivar a los jóvenes para que ustedes entiendan cómo se hacen los PCB y todo lo demás. No para que ustedes hagan un virus. Ahorita en un exe no van a poder hacer un virus porque tienen un CRC que se llama un código de redundancia cíclica, un controlador, ¿no? Por eso se migró los gusanos. Estoy cambiando el tema. Pero el PCB lo asigna el sistema operativo y lo saca de la cabecera del ejecutable, del punto .exe. El punto .exe tiene una cabecera, un header. Puede averiguar en internet de qué es ese header. De ahí lo saca y de ahí crea el PCB, el sistema operativo. Hola, hola.
¿Alguna consultita? Jóvenes, por razones técnicas no tengo marcadores increíblemente. Voy a tener que dejarle la clase acá. Quería verlo, me faltó un temita, quería ver los campos del PCB y dejar una forma para que ustedes lo vean cómo funciona todo. Siempre yo voy a cómo funciona, digamos, cómo funciona el PCB. Cómo funciona, qué es el PCB, digamos, y cómo funciona el sistema operativo con la CPU y el sistema operativo con el PCB. El último campo del PCB, que es el campo register, ese nos va a llevar un poquito de tiempo, pero espero que la próxima clase lo complete. Sí, jóvenes, mil disculpas, estoy medio renegando con alguien acá porque no, me compraron marcadores, 2 marcadores, pero están como lo que tengo yo en casa, digamos, están totalmente gastados. De todo color he intentado y ninguno funciona. Yo creo que tengo una clase a las 10. Y tengo una clase de estructura de datos que no son los mismos acá y ahí gasto hartísimo marcador. Continuamos en el próximo miércoles, ¿ok? Yo le comento si hay clase o no el miércoles, pero más probable que sí. Me está confirmando que el receso comienza el 24, no el 23. Vamos a tener un receso de una semana. Pero no sé si empieza el 23 o el 24. Algunos colegas por WhatsApp me dicen que comienza el 24, no el 23. De todas formas, yo les comento, entren a avisos, por favor. Entren a avisos y ahí van a ver, ¿no? Si hay clases o no, van a ver si está programada la clase, si no va a haber un aviso que diga no hay clase, suspenden hasta el primer lunes de enero. ¿Sí? El primer lunes de enero. ¿Alguna consultita? Hola, hola, ¿me escuchan bien? Todo claro, ingeniero. Ninguna. Ok, jóvenes, los espero el miércoles, consulta. entonces, ojalá, continuamos el miércoles y vamos a completar esto, vamos a completar lo de hoy y completar la clase de ese día, ¿no? Pasen buen día, jóvenes. Hasta ahora.